eso? Yeah. ¿Ya es cierto que te ibas a convertir en rabino? A ver, platícame de esto. Cuéntame un poquito de esto. No, no. Yeah, I used to because that was the school. Sí, porque esta fue en la escuela. ¿Ibas a la Shiva? I studied to be when I was 12, and then I started to ask questions that made everybody Y very cuando tenía anxious. 12, empecé a hacer con Later preguntas on, que a todo mundo le enojó muchísimo y después I tomé un studied curso de teología. and read the New Estudié Testament y and the leí el Nuevo Quran Testamento, el that Corán, talked about the idea. And so I said to my Episcopalian priest, Church of y England, I said, en, is it true en that una all the iglesia en Inglaterra de un Jews episcopado, dije, es cierto que para ser el mejor I would cristiano, try to follow in the o yo footsteps of debería de seguir Jesus? los pasos de There was Jesús, born, there was a real historical porque figure hay una as figura recorded by histórica real, Josephus digamos, Flavius, who que worked for the está Romans. apoyado por Was a Jew Ruficius Flavus, who que brought trabajaba para los kept romanos, track que era un of judío, y él everything. llevaba un You look it registro de up in the todo, digamos. Vatican. Hay que verlo en el Vaticano, lo pueden He ver. kept track of who was Y entonces él crucified, who llevaba un was a registro criminal, de a who quién didn't pay crucificaban, taxes. quién era un There was criminal, quién a pagaba los real impuestos, y history. había He was un born Jesús on this real. Él earth. nació y murió. Jesus ben Yosef. Jesús Jesus, son ben of Joseph. That was his name. Joseph, Jesús, But hijo de that's Jesús, his name. That's a perdón, de Latin José. word that Esto es means una this palabra del Messiah latín que or significa king. el Mesías o That's el why you rey. call him the Es por eso que se le Christ. llama el Christ, Jesus. It's like o doctor. Jesucristo. It's a title. It's not a Es un name. título, digamos, no es un nombre, es un Not a name. título, no His es un mother and nombre. father were not Mr. and Mrs. Christ. El papá y la mamá no era señor y señora Okay? Cristo, That's like a ¿cierto? title. Pero es como una especie So, de título. Así uh, que, isn't de right? hecho, por Christ eso means the king or the Messiah. Cristo significa el rey o el And Mesías. so Por lo I said, tanto, isn't it true if I wanted to be le the dije, best Christian, es cierto que si I yo would quiero ser el follow mejor cristiano, debo de tratar de ser He said, that's igualito right. a Jesús. Y me That's dijo, the es whole thing. correcto. That's what we Eso es lo preach. más That's what we importante. teach. I Eso es said, lo que I preach. nosotros If I enseñamos. Y want le to dije, be a ok, Christian, entonces si I yo don't quiero go ser to un a buen church. cristiano, nunca voy a ir a la iglesia porque Because para mí la iglesia it was nunca ha created existido. by the Esto fue Romans creado por los 300 years romanos later. 300 I años would después. I would never wear a Entonces, nunca crucifix voy a ponerme because un he wasn't crucifijo crucified porque by él no the fue Romans. crucificado y los romanos hicieron esto, lo Very simple. inventaron y lo convirtieron en un símbolo religioso. Ni siquiera voy a decirle cristianos, porque esos fueron los turcos probablemente quienes comenzaron a llamarle a los seguidores de Jesús cristianos por el latín, las personas que creían en esa persona que era el Mesías. De hecho, voy a ser un voy a ser un judío porque todas las personas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, que tú lees en la iglesia, todos, John, James, incluso Judas, todos son judíos. No hay crucifijos, ni el hombre y el espíritu, nada. Eso vino después. No había monjas, no había nada. Así que si tú quieres caminar los pasos de Jesús y ser justo como Jesús, pues entonces tienes que ser un judío. Así es. Y no, sí. Y decía que históricamente los libros dicen que fue crucificado, pero supuestamente cuando él le dijo al papá, papá, por favor, perdónalos porque no saben lo que hacen, obviamente esto lo dijo en hebreo, no estaba hablando en latín, así que cuando oras en latín, los judíos en el Medio Oriente nunca habían oído el latín, excepto los romanos que te hablaban ciertas versiones, pero hablaban o arameo o hebreo. Y era una combinación de árabe y hebreo. Pero entonces ibas a la Shiva, me imagino que tenías 12 y que para que pudieras hacer tu bar mitzvah, ¿cierto? Sí, tuve mi bar mitzvah. Y es por eso que entonces fuiste a la Shiva. Pero entonces, ¿qué pasó después? ¿En qué momento te querías convertir en un rabino? Mira, cuando recibes cierta capacitación, entrenamiento de religioso, te das cuenta que lo más poderoso es el profesor. El rabino no es una persona religiosa, sino es alguien que puede leer. En los años
de antes las personas que leían iban con un rabino porque era un profesor, digamos. Jesús era el profesor, digamos, mi rabino, porque él podía leer y decirte lo que estaba leyendo, las palabras en el Nuevo Testamento. El resto de las personas simplemente discutían. Entonces, cuando yo fui al templo, yo veía que todo el mundo estaba escuchando a una sola persona, esta persona que era el rabino, que estaba un poco más elevado, y yo siempre quise tener ese poder, esa atención. No hay duda alguna de esto, ¿cierto? En los templos religiosos, que es como en un concierto, tiene esa persona, y en los el rockstar es el rabino, algo similar porque está en el escenario. Y Jesús es un rockstar. A lo mejor es uno de los mayores estrellas de rock que hay hasta el día de hoy.